Hola a todos, en este último vídeo voy a hacer un análisis general del examen. Vamos a ver cuánto tiempo tardé en cada pregunta y bueno, decidir cuáles de ellas. Yo de otra forma fui diciendo cuáles haría y cuáles no, ¿vale? A medida que fui trabajando. La primera dije que no, porque aunque era muy fácil, me parecía excesivamente larga. Las preguntas de sistemas de ecuaciones suelen ser largas. Aunque es cierto que lo hice por rango, probablemente esto si lo yo, aunque bueno, realmente por Gauss no me hubiese ahorrado mucho, porque en el apartado A fui bastante rápido, en el apartado B fue donde tal vez me demoré un poco más porque tuve un error trabajando con un determinante y entonces eso enredó un poco la pregunta, pero bueno, los errores están en el examen, por eso yo prefiero hacer este tipo de exámenes que son el mismo día que se hacen o al día siguiente sin haber hecho el examen en sí, como si fuese un estudiante más, porque da una visión un poco más realista de cuán difícil es el examen o no. Yo no resuelvo el examen con anterioridad, sino que me siento a hacerlo delante ¿no? de la grabación. Y cuando me equivoco, pues trato de buscar el error, o sea, siempre trato de comprobar, porque es lo que uno debería hacer en un examen, y buscar el error. O sea, hacerlo con la solución delante, pues no me parece justo, en el sentido de que sí, sirve para ver la solución después de que lo has hecho, pero no para realmente tomar decisiones de qué pregunta vale la pena hacer o qué no en un examen. Esta dije que no, porque notemos que este es un examen de 8 preguntas, tienes que elegir 4. De las 8 tienes hora y media, entonces es a 20 minutos por pregunta. El sistema de ecuaciones no se demora 20 minutos. Tienes que andar muy, muy rápido para que se demore 20 minutos y aquí yo no, o sea, incluso yendo rápido en el A y en el C, en la B, pues nos tardamos. Es cierto que también comprobamos y demás, pero muy rápido serían 20, 25, o sea, no la seleccionaría. La pregunta 2 sí, porque es un problema de optimización que a veces cuestan, pero este de optimización en particular era muy clásico y probablemente muchos ya lo hayan visto porque aparecen muchos exámenes de selectividad. Entonces esta sería una de las que yo elegiría. La pregunta 3 me he tardado 30 minutos haciéndola, pero esa lo dije desde el inicio, que yo no la elegiría, no porque fuese difícil, porque la pregunta no era difícil, sino porque tardaba mucho tiempo. Entonces esta no. Y esta tampoco. ¿Vale? Ahora, la pregunta 4. La pregunta 4 es una pregunta que es fácil si sabes lo que tienes que hacer. Si conoces bien la parte de probabilidades es bastante fácil. Yo lo hubiese elegido con los ojos cerrados porque era calcular y además era muy corta. Las probabilidades de error son muy bajas. La pregunta 5, pues tengo mis dudas, ¿vale? Tengo mis dudas respecto a ella. Era fácil, lo que pasa es que esta operación, incluso aunque lograras hacer esto, el calcularlo era complicado, porque tenías que multiplicar muchas cosas. Entonces aquí, pues eso, con mis dudas. Pero bueno, le doy el beneficio de la duda, lo hubiese aceptado. La pregunta 6 sí lo hubiese elegido, ¿vale? Y tardé en ella 15 minutos. Es una pregunta, aunque es cierto que tiene un polinomio por un exponencial, son bastante clásicas, solamente pedían los límites. Aunque este límite era un poco más complicado que el de más infinito, tenía sus cositas. Tenías que aplicar L'Hopital, aquí tenías que darte cuenta que no había indeterminación, aquí es menos x. La derivada era fácil, pero bueno, el tema de determinar los ceros, tenías que sacar a la x factor común, eso no todos lo ven, que a la x nos hace cero. Bueno, ahí habían algunos elementos que eran interesantes, pero yo probablemente lo hubiese elegido en un examen si no hubiesen habido otras que pudiese elegir. La otra de geometría, lo dije, era una pregunta, es la más difícil del examen, en mi opinión. El apartado A es un apartado que no es fácil y del apartado A dependen los otros dos. Así que esa probablemente yo no lo hubiese elegido. Primero porque si te equivocas en el A, el examen se te fastidia la pregunta entera. Y segundo porque el apartado A es fácil equivocarse. Y la pregunta 8 creo que sí lo hubiese elegido con los ojos cerrados. Esta no, dije que no. Esta sí lo hubiese elegido y creo que bueno, que está bien. Principales pegas que le veo, que si eliges las preguntas equivocadas no da tiempo. ¿Vale? Si tú eliges la 1, la 3, no sé, ya iban una hora que he estado trabajando. Y después, y yo no he escrito, es cierto que voy explicando, eso lleva más tiempo que cuando tú solamente vas, pero bueno, cuando vas explicando, escribiendo, pues también te lleva tiempo. No sé si más o menos, pero lleva tiempo. Y por ejemplo, la 5 y la 7, pues ya no te da tiempo. O sea, si eliges las más largas, ya no te da tiempo. El examen yo lo veo balanceado, yo no lo veo difícil. Si le pusiera, yo he visto varios comentarios en Twitter sobre la dificultad. Yo no vi que el examen fuese
muy difícil. Claro, yo estoy ahora en la Comunidad Valenciana, los ejercicios que en comparación con lo que sale en la Comunidad Valenciana, no, difícil no es. En comparación con lo que he visto que sale en otras comunidades que más he revisado, no es difícil. Yo no he visto muchos exámenes de la comunidad de Cantabria, entonces no sabría decir. Es posible que en comparación con exámenes anteriores de la misma comunidad sí estuviesen un poco más complicados. Eso no lo podría afirmar así categóricamente, que no sea difícil en comparación con lo que ellos. Pero en comparación con el temario de segundo de bachillerato no lo es. ¿Vale? Son contenidos que aparecen en los libros, que se suelen dar en clases y que deberían dominar los estudiantes de segundo de bachillerato, al menos como está concebido a día de hoy el currículum. Entonces, haciendo selección, pues yo me quedaría con la 2, con la 4, con la 6 y con la 8. Y si la 6 no les gusta, pues la 5. Y con eso da tiempo de sobra, ¿vale? Porque 20 y 10 son 30. 30 y 11 son 43 y bueno, en una hora se acaba el examen, si escogen esos, en menos de una hora. Ahora, si les da por escoger las preguntas que más se llevan, que más tiempo duran, pues el examen yo lo veo un poco justo de tiempo, ¿vale? Eso sí, me parece a mí que si sumamos todo, creo que no sé si llegará, tendría que ser muy por debajo de las 3 horas. ¿Vale? Esto es 1 hora y 13, 1 hora y 23, 1 hora y 43, 2 horas y 6 minutos. Bueno, 2 horas 25 minutos tardaría todo el examen en hacerse, pero es cierto que si eliges las complicadas está fastidiado. ¿Vale? Ese es el problema de los exámenes cuando hay mucha lectividad, que como tienes la opción de elegir, muchas veces los estudiantes buscan las opciones que ellos ven más fáciles, pero no se percatan de que puede que sean las que más tiempo les lleven y a veces no les da tiempo a hacerlo. Y eso es algo que debe tenerse muy en cuenta. Vale, eso es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, si hay algún otro examen que quieren que yo, digamos, que resuelva, pues me lo dicen y yo lo resuelvo. Si me lo pueden mandar, pues más fácil todavía, ¿vale? Porque gracias a los usuarios de Twitter que me han enviado los exámenes y he podido resolverlos, si no hubiese sido imposible. Muchas gracias y hasta la próxima.